atópica, entonces es un síndrome con gama de signos y síntomas características. Entonces estos son más que todo por herencia y la susceptibilidad que va a presentar el niño. Entonces digamos, si nosotros vemos un niño con asma bronquial, con rinitis, con conjuntivitis y con dermatitis atópica, es como un niño atópico que va a desarrollar enfermedades alérgicas muy fácilmente. Dentro de la epidemiología, tenemos entonces que ya más que todo en niños pequeños y escolares, más o menos del 20 al 30% de la población general. O sea, primero vamos a tener lo de los padres, que es entre un 50-60%, y cuando pues es más o menos uno de los padres. Y si es dos de los padres, o sea, tiene mucha más susceptibilidad, sobre todo la influencia materna, entonces ahí ya sería el 80%. Tenemos que los factores genéticos, como pues acaba de decirlo, son muy importantes. Si nosotros tenemos una familia con historial de alergia, una mamá asmática, un papá asmático o rinitis o que hayan sido también atópicos, además, digamos, el ambiente en donde vivimos y nuestro sistema inmune, pues tenemos como más susceptibilidad. Tenemos entonces que el mejor pronóstico es cuando aparece antes de los 2 años y me desaparece en la adolescencia. Tenemos que esta enfermedad pues, es lo más frecuente de la piel en la infancia, 1% de la consulta pediátrica e incluso hasta el 20% de la consulta dermatológica. Entonces, Bueno, entonces tenemos que se ha definido una marcha atópica que pues básicamente se refiere como a la evolución de estos pacientes que son atópicos, ¿sí? Entonces se dice que estos suelen empezar con síntomas de dermatitis seborreica, síntomas y signos que son gastrointestinales, van a empezar pues a los 2 a los 3 meses van a presentar dermatitis, signos que ya van a ser respiratorios y bronquiales y posteriormente pues puede evolucionar a conjuntivitis y rinitis alérgica y pues incluso pues evolucionar a lo que es el asma. Entonces dice que el 69% de los pacientes atópicos, pues del 69% de los pacientes pues, atópicos, tenemos que en un 34% se presenta la dermatitis atópica en conjunción con lo que es la rinitis, en un 9% la dermatitis atópica y el asma, y en un 25% las tres juntas. dentro de la etiología y la patogénesis, entonces tenemos que tener en cuenta como varias aspectos. Tenemos la barrera cutánea, que entonces las concentraciones bajas de ceramidas, ácidos grasos y cadenas largas y lípidos del estrato córneo, que pues más adelante vamos a ver en el tratamiento que pues hay como un manejo para esto. También está la filagrina, que son mutaciones en el gen de este y pues como que predisponen a los niños a tener dermatitis atópica. Tenemos los péptidos antimicrobianos, que son moduladores del sistema inmune, y en la dermatitis atópica, pues su función también como que me va a predisponer a estas infecciones. Como pues también hemos hablado ya bastante, lo de las alteraciones inmunológicas, sobre todo pues los linfocitos helper 2 y los estímulos antigénicos que penetran a través de la piel. Y la vitamina D, que pues también es su influencia y curso de las enfermedades atópicas. Tenemos los superantígenos, la colonización cutánea, sobre todo por el labios, en el 90% de los pacientes, el prurito, pues que vemos que los niños se rascan, incluso pues uno también se rasca cuando le da dermatitis atópica, más que todo pues eso pasa más que todo en la etapa nocturna y más que todo también en la etapa temprana del sueño que se correlaciona con la enfermedad de la enfermedad, teniendo en cuenta también pues todo lo de los ácaros de polvo, los polen, los mohos, estimula toda la producción de IgE para la dermatitis y para otros estímulos alérgicos. Vamos a ver que estos niños van a tener mucha eosinofilia y vamos que también como todo esto está relacionado, o sea, como que no solamente es una parte de que tenga dermatitis atópica, sino que es como o sea, un niño atópico puede sufrir muchas alergias. Entonces también tenemos la alergia alimentaria, los huevos, las leches, los nueces, el trigo, la soya y el pescado. Esto se debe pues la cantidad de proteína que tienen estos alimentos. Y la IgE está aumentada en el 80% de los pacientes con dermatitis atópica.
Dentro de los criterios, entonces, para el diagnóstico tenemos pues unos criterios de Hunting y RACCA, que están los criterios mayores y los criterios menores. Perdón. Dentro de los criterios mayores, entonces tenemos el prurito, la morfología y la distribución de las pues, características, entonces, por ejemplo, en flexuras en adultos y también ya en niños y en jóvenes, la cara, vemos niños que les estorba pues, en la cara muy eritematosa, las flexuras y las superficies de extensión. Tenemos también el carácter crónico y recidivante y, como ya hemos hablado un poquito de la historia de alérgica y atopia. Y tenemos varios criterios menores, entonces digamos la reactividad cutánea, la elevación de la IgE cuando empieza en una edad precoz, la tendencia a infecciones cutáneas y el déficit de inmunidad celular. Tenemos también entonces cuando son inespecíficas en manos y pies, tenemos también la conjuntivitis, o sea, lo que les he dicho bastante que es como de todo, o sea, estos niños tienen también demografismo, entonces demografismo es cuando uno como más o menos puede escribir sobre la piel de los niños, tenemos entonces los pliegues, también digamos cuando los niños le da mucho prurito a la sudoración, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Tenemos que cumplir 3 o más criterios mayores o 3 y 3 o más criterios menores. Entonces también pues se reunieron y consensaron en la Academia Americana de Dermatología los hallazgos esenciales, los hallazgos importantes y los hallazgos asociados. Entonces ya hemos hablado bastante del prurito, del eczema, de la morfología típica y los patrones como en donde aparecen y la historia de cronicidad. Entonces, digamos, los hallazgos importantes, pues como dijimos que la edad de comienzo temprana es como un factor para que sea más severo, también digamos la historia familiar, la hiperreactividad, la cerosis, todo esto y los hallazgos asociados, entonces lo que ya hemos hablado, el demografismo, la queratosis, los cambios oculares hiperorbitales y otros hallazgos regionales, pues entonces las lesiones periauriculares y el acentuamiento. Ya entonces dentro de las fases de dermatitis atópica tenemos las fases del lactante, que esta se da entre los 2 a los 2 años, entonces dijimos que pues entre más niños, los niños también se les puede dar en la cara. Esto se les da sobre las mejillas en forma bilateral y simétrica. Persiste en el cuello y aparecen los grandes pliegues del cuerpo, que son los antecubitales y los popliteos. Y el eczema puede ser seco, eritoescamativo, erosivo, exudativo y sobreinfectado. Aquí podemos ver una foto. Ya tenemos la fase infantil que me da ya de los 2 a los 12 años, ¿sí? Entonces es un pronóstico no tan favorable por la cronosidad de los eczemas, las recaídas y la dificultad para controlar los brotes. Tenemos la licuinefacción y eczemas numulares, que son placas eritematoescamotivas redondas y muy pruriginosas, que pueden ser exudativas, pigmentadas e infectadas. Entonces acá vamos a tener más que todo pliegues de los codos y de las rodillas y también de la nuca y de las muñecas. Aquí podemos ver una foto, ¿sí? Entonces en las regiones popliteas con exudados recientes y tiene pues bastantes excoriaciones por el prurito que le da constantemente. Ya antes de la fase del adolescente o del adulto, ya sean mayores de 12 años, en donde disminuye o desaparece al llegar a la adolescencia, el peor pronóstico o sea, este es como la peor pronóstico. También por la cronosidad, por el número de recaídas que tiene y por las complicaciones. Acá ya tenemos a tener pues afectadas grandes áreas de la piel y vamos a ver cómo afectados los pliegues de flexión de las extremidades, cuello, nuca e incluso podemos ver en el cuero cabelludo y la cara. Aquí podemos ver otras imágenes. Dentro de las manifestaciones cutáneas asociadas, entonces la queratosis pilar, que pues esa ya creo que varios la hemos visto, entonces 50% de las personas con queratitis atópica la presentan, entonces se da más que todo en los brazos, en los muros y en los glúteos. La piritaris alba, perdón, que sea el 30-40% de los atópicos de mayores de 6 años, especial en adolescentes, y otras manifestaciones como la hiperlinearidad palmaroplantar, el escurrimiento periorbitario, el pliegue infraorbitario engrosado o pues el demografismo blanco. Tenemos entonces dentro de la historia natural, entonces vamos a hacer que es un curso crónico con periodos de exacerbaciones y remisiones, 60% antes de cumplir
el año de vida, 90% antes de los 5 años, el 50% se remiten entre los 2 y los 3 años, el 75% remiten en la adolescencia y el 25% de los casos continúan con la enfermedad en la vida adulta. Ya entre las mediciones de seguridad tenemos el EASI y este que es el SCORAT. Entonces vamos a ver el EASI que me da un máximo de 72 puntos, siendo leve de 0 a 25, moderada de 26 a 50 y grave más de 50. Y el SCORAT me da un máximo de 140 puntos. ¿Esto qué evalúa? O sea, como que hay varios puntos, hay como un, o sea, pues es un más o menos como un para llenar un formato en donde uno puede hacer como un formatico y entonces ahí como dice, bueno, qué características tiene, qué características no tiene y eso va sumando puntos. Entonces tenemos que el SCORAT, que es un máximo de 104 puntos, tenemos que leve de 0 a 15, moderada de 16 a 40 y grave más de 40. Ya dentro de los elementos generales de la dermatitis atópica, entonces tenemos una ABCD, E, que entonces el A es el ambiente, el B es el baño, la C son las cremas, la D son las drogas y la E es la educación. Entonces acá, primero vamos a ir con el ambiente, vamos a tener un clima caliente que sea más o menos entre 20 a 24 grados y una humedad de 45 a 55. Usar ropa de algodón, fibras naturales, blanca, lisa, y hay que tener en cuenta que el ambiente, digamos en la foto, no es un buen ambiente porque el niño está en una alfombra. Hay que evitar alfombras, polvos, cobijos de lana, cualquier cosa que guarde polvo, cualquier cosa que, o sea, la pieza debería estar, peluches, todo eso, debería estar, o sea, la pieza debería estar más que todo como limpia, como sin nada más que la cama prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando duermen tienen que estar libre de ácaros, entonces tienen que hacer como fumigantes y todo eso para que 2 horas, como fumigar antes, 2 horas antes de dormirse para que como no tengan problemas. Teniendo en cuenta el baño, tenemos que tener una ducha rápida con un poco jabón, si se puede avena mejor, entonces tenemos que lavar axilas, genitales, áreas glúteas y ya poco en el resto del cuerpo. No podemos usar nada de fricción, ¿sí? Y el agua no tiene que estar muy caliente. Tenemos que repetir la hidratación, entonces como para mantener la piel suave todo el día. Y acá, entonces, entre las como sustancias recomendadas para tener la hidratación están los lípidos, como las ceramidas, mezclas de lípidos, urea de ácido láctico, alfa hidroxáceos y grasos omega 6. Ya dentro de las cremas, entonces los corticoides tópicos, que la mayoría pues responden a los de baja potencia. Tenemos entonces evaluación a la semana, luego ya 2 a 4 semanas. En la dermatitis atópica severa, entonces vamos a poner como vendajes untados de corticoide y se les deja ahí como en la zona. Y tenemos también las emulsiones de hidrocortisona o de sonida y esteroides hidrocortisona o furoato de mometasona. Otros que salió nuevo, pero pues no encontré bien cómo si se está utilizando o no, es los inmunomoduladores como la nueva terapia tópica. Entonces tenemos acá el Tracolimus y el Pirmeclimus, que es más que todo pues para leve moderada o digamos el Tracolimus para, de segunda línea de moderada a severa. Como les dije que es muy importante tener muy hidratado al niño, mejor, pues sobre todo en niños con piel seca. Entonces, como vimos como en la patogénesis, los niños tienden a perder o estar como con el estrato córneo como seco. Entonces hay que aumentar la hidratación del estrato córneo, hay que corregir las alteraciones estructurales y funcionales de la barrera cutánea con reposición de líquidos intracelulares de este estrato y tratar de la disminución de las pérdidas transepidérmicas del agua. Entonces utilizamos cremas humectantes con ácido linoleico y ceramías. También la N-palmitoletamina, perdón, que es el efecto antiinflamatorio y analgésico para la reducción del prurito. Otras drogas que utilizamos más que todo pues son los antihistamínicos, entonces la hidroxicina, la carbamazepina, todos estos, y antibióticos, porque pues si hay como sospecha de sobreinfección. Entonces utilizamos la cefalosporina de primera generación, ya sea la cefalexina, para controlar la presencia pues de los estafilococos aureus en la piel.
Ya casi terminando con el manejo, es muy importante educar no solamente a la familia, sino al niño. Entonces, ¿qué características tiene la enfermedad? Encontrar, o sea, autoeducarse para saber, esto me lo agrava, esto me lo mejora, cuando toco esto me lo desencadena, la evolución es esta y el pronóstico dependiendo, pues es este. Y otros, entonces, que también pues encontré, está la fototerapia, que se ha encontrado que tiene buena seguridad y es más que todo para la forma generalizada. También están los rayos UV, los láser 2 veces a la semana, que me reduce el 81% del prurito después del mes. Y sobre todo, pues también se ha visto perdón, el factor psicológico es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños cuando están estresados, cuando se encuentran como bajo un ambiente no muy ameno para ellos, casi siempre exacerba la dermatitis atópica e incluso puede exacerbar pues si sufre de asma, crisis asmáticas, entre otras cosas. Ya para el tratamiento de inducción, entonces tenemos esteroides tópicos de alta potencia por 2 semanas, luego ya voy bajando la potencia y voy pues dando de 2 a 12 semanas y le voy a dar inhibidores tópicos de calciniuria, los ITC por 2 a 12 semanas. Y ya puedo también darles combinados los esteroides con las ITC por 2 a 12 semanas. En el mantenimiento continúo pues con la monoterapia con los ITC también o con los esteroides tópicos de baja potencia, entonces un uso intermitente y también puede dar los puntos ITC con esteroides tópicos efectivos a baja potencia, ya sea a necesidad. ¿Qué pasa con el tratamiento proactivo? Entonces, si digamos un niño fue difícil controlar la enfermedad en un lugar, ahí le puedo dar esteroides de potencia intermedia, uno una vez al día, solamente 2 veces a la semana, en donde pues donde fue más difícil de controlar la enfermedad. Y también, o le puedo dar también los ITC, lo mismo, un día, una vez al día, máximo 2 veces a la semana. Bueno, entonces en cuanto a la dermatitis del pañal, Dame un dale. minuto, yo hablo, dame un minutico, yo hablo unas cositas de atópica. Ok, doctor. Bueno, muy bien, Sí, entonces en doctor, dermatitis qué atópica, pena interrumpirlo ahí un momentico. Si me dime, desconecto es porque voy a salir para alcanzar a llegar a la consulta del centro de salud. ok. Gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí Sí, se ve. doctor. Bueno, unas cositas aquí rápidas. Entonces, la dermatitis atópica es después de la, de la enfermedad diarreica aguda y de los síndromes respiratorios. El tercer motivo de consulta pues, más común en pediatría. Y ya sabemos pues, que es una enfermedad crónica recurrente que tiende a mejorar en la adolescencia y que se caracteriza pues, por la aparición de placas de eczema con mucho prurito, muy recurrente y que está asociada pues, a historia personal y familiar de otras enfermedades atópicas que se inician desde la infancia. Es más común en el hemisferio norte, entonces esto es común en todo el mundo, pero digamos que en los países más desarrollados, en los países del hemisferio norte, es mucho más frecuente. Dicen que en Norteamérica, en el norte de Europa, más o menos hasta el 25% de los niños pueden sufrir dermatitis atópica. O sea que es como de las enfermedades, digámoslo así, de la civilización. Entre nosotros no tenemos una estadística muy clara, pero hablan que más o menos entre un 10 a 15% de los niños pueden sufrir este problema, o sea que es relativamente
relativamente frecuente y está pues altamente asociado con las otras enfermedades atópicas, que entre otras cosas cuando está asociada con otras enfermedades atópicas, por ejemplo como con rinitis o con asma, pues el pronóstico es más negativo, o sea, va a ser un poquito más difícil de mejorar en el tiempo y vamos a tener pues hay una conjunción, digamos así, una asociación de múltiples enfermedades de este tipo, pues que van a hacer que la vida del paciente sea mucho más aburridora que solo con una de estas solamente. Bueno, ya hablamos pues de que hay unos factores genéticos asociados, que hay unos factores inmunológicos claramente y que está mediado también por factores medioambientales, muchos de ellos muy evidentes en los casos de exacerbación de la enfermedad, otros no tan evidentes. Bueno, sabemos que genéticamente que hay algo genético, ¿no? Sabemos que los hijos de los atópicos, por ejemplo, si uno de los padres es atópico, tiene 25% de riesgo de sufrir alguna de las enfermedades atópicas y si son los dos padres, más o menos el 50%. O sea que realmente sí hay algo genético que no está muy claramente descrito, pero que tiene relación directa pues con la aparición de esto en los hijos de los atópicos. Hay algunas cromosomas implicados, algunos antígenos de histocompatibilidad que ahí están, ahí se los pongo. Y hay unas cosas pues que hacen que se crea que realmente el problema es inmunológico. Ya sabemos que estos muchachos, por ejemplo, tienen una susceptibilidad más grande a infecciones virales, micóticas y bacterianas. Y siempre están colonizados o hay una susceptibilidad alta a la colonización por Staphylococcus aureus, que ese es el principal factor desencadenante de dermatitis atópica. O sea, realmente son los fenómenos de inmunidad que ocasiona el Staphylococcus aureus, que se comporta como un superantígeno, las toxinas del estafilococo. Entonces, los pacientes están crónicamente colonizados por estafilococo, tienen una susceptibilidad a colonizarse por él, y las toxinas de este son las que desencadenan la reacción inflamatoria en la piel. Entonces, esa es la principal causa de desencadenamiento, digamos así, de la dermatitis atópica. Entonces, tenerlo siempre presente. Cuando tenemos un niño atópico, por ejemplo, que está siendo muy difícil de manejar, pensemos en que pueda tener un estafilococo por ahí molestando, así no sea evidente los signos infecciosos, digámoslo así, en el niño, es conveniente darle tratamiento antibiótico. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hablar cuando hablemos de tratamiento. Hay inmunoglobulina E G sérica elevada, especialmente inmunoglobulina E antiestafilocóxica, pero no en todos los pacientes. Entonces no podemos decir pues que esto no sirve para hacer diagnóstico ni nada de esto, pero sí puede estar elevada, lo mismo que puede haber o no eosinofilia en la sangre, hay asociación con las otras enfermedades atópicas. Algunos alimentos empeoran la dermatitis atópica, como vamos a ver más adelante, y en algunos casos la manipulación pues, de la dieta también puede ayudar a mejorar esta enfermedad. Y ya hablamos pues de los problemas que tiene pues de infecciones fácil por diferentes gérmenes. Muy bien. Y hay ciertas cosas que son clásicas en las personas atópicas pues que tenemos que tener en cuenta, es que tiene una función autonómica defectuosa. Entonces, ¿eso en qué se va a representar en los niños atópicos? En que los niños atópicos todos son pálidos, porque permanecen como en un estado de digamos así, de semicontracción vascular en la piel permanente. Entonces, siempre son pálidos. Son paliduchos, ojerosos y flacos. La mayoría, ¿no? La mayoría son flacos. Entonces, son niños que casi siempre se están viendo como niños enfermos. Entonces, un niño atópico que tiene todas estas características, además de los brotes en la piel, pues siempre le están dando vitaminas, le están dando purgante, lo están pensando que es anémico, le hacen exámenes de sangre todo el tiempo y no, simplemente los atópicos somos así, somos ojerosos y pálidos. La respuesta igualmente pues a los estímulos como el calor y el frío, pues es anormal. Entonces estos niños no toleran ni el calor ni el frío, o sea, ambas cosas les caen mal, ambas cosas no los toleran bien. Si hace mucho calor se desesperan, si hace mucho frío también se desesperan y se quieren estar tapando constantemente. De una temperatura cutánea permanentemente baja y eso es frecuente, que los niños atópicos, una de las cosas que le dice la mamá es siempre, el niño permanece con las manos frías y los pies muy fríos. Eso también hace parte pues de ese fenómeno de vasoconstricción. Puede haber dermografismo blanco, palidez con la aplicación de acetilcolina y mayor susceptibilidad o sensibilidad a las catecolaminas. Entonces ya vemos,
palidez, piel fría, personalidad atópica, esa es la otra cosa, ¿no? Los niños atópicos, se ha comprobado pues que en el sistema nervioso central tienen una liberación aumentada de acetilcolina, lo que hace pues que tengan una hiperactividad en el sistema nervioso central que puede reflejarse pues en síntomas de hiperactividad o todo lo contrario, ¿cierto? Muchas veces estos niños en vez de ser hiperactivos lo que son como pasivo-agresivos. Entonces eso lo ve uno mucho, que son niños como muy tranquilos, y cuando se rebotan, pues se rebotan de verdad, pues es como la personalidad atópica y además tienen un coeficiente intelectual relativamente alto en comparación pues con el promedio. Tienen bajo umbral al prurito, o sea que estímulos como el roce de algunos tipos de fibra de ropa, por ejemplo, que a nosotros no nos produciría prurito, a ellos sí, porque sienten que eso les genera prurito, o sea, el roce con ciertas cosas, las temperaturas altas y bajas, la sudoración, por ejemplo, cuando sudan mucho también el solo sudor les genera prurito. Tiene una baja secreción sebácea y sudorípara, lo que hace entonces que la piel sea seca. Entonces ya vemos que características clásicas, palidez, piel fría y seca. Muy bien, ¿qué desencadena entonces las crisis de dermatitis atópica? Entonces, muchas veces el prurito es lo primero que se desencadena. Entonces, estímulos que generen prurito, que a nosotros no nos generan prurito, como les mencioné ahorita, ellos probablemente sí. Entonces, al rascarse, se inicia el brote del eczema atópico, o a veces no, a veces simplemente empieza el eczema y el prurito al mismo tiempo. Tienen intolerancia a la lana, a las fibras ásperas, a los solventes como a los detergentes y los antisépticos. Por eso el baño siempre debe hacerse con sustancias que no tengan jabón o que sean Sindex, que son limpiadoras sin jabón, es lo ideal, ¿cierto? Tienen un bajo umbral al prurito, trabajar en condiciones de calor los empeora, las emociones también, ellos están muy regidos por las emociones y eso lo vemos con mucha frecuencia. Hemos tenido casos como de niños pues que permanecen constantemente enfermos y se les desencadena la enfermedad por cuestiones emocionales, por ejemplo, conflictos familiares. Entonces niños que viven en ambientes donde hay mucho conflicto familiar, muchas peleas entre los padres o entre los diferentes agentes pues de la familia, hace que se empeoren. Eso lo hemos visto claramente. Niños que le dicen, vea, el niño cuando está en vacaciones donde la abuelita se alivia y cuando está en la casa se brota. Y muchas veces no son las condiciones ambientales, sino la parte emocional lo que hace que esto los empeore. En algunos hay intolerancia a algunos alimentos que es clara, tal vez lo más común es la leche de vaca, el huevo, ¿cierto? Las proteínas de ese tipo, el huevo, la leche de vaca y los preservativos que tienen los alimentos procesados. Entonces tener en cuenta eso, que estos niños no deben consumir en lo ideal alimentos procesados, pues porque no son necesarios para la vida y se pueden manejar de una manera más adecuada. Aquí les puse una lista de alimentos que pueden producir eso, entre ellos les pongo ahí la tartrazina. La tartrazina es un colorante es el colorante amarillo que tienen muchas golosinas. Entonces los chitos, los nachos, esas cosas pueden tener tartrazina que puede desencadenar pues crisis de dermatitis atópica. Inclusive muchos de estos alimentos ya vienen en la etiqueta con el aviso de no contiene tartrazina, por lo que la tartrazina pues es conocida como problema. El maní y los frutos secos, que son el maní y los frutos secos son de diferente familia, pero pues pueden producir reacciones similares a producir reacciones de este tipo, que también es muy frecuente, sobre todo en los Estados Unidos, por ejemplo, es muy común la alergia a estos productos, o muy común, no sé, tal vez los detectan y los tienen mucho más claro pues en ellos y los hacen énfasis a los papás que tengan pues sus identificaciones donde diga que no pueden consumir este tipo de alimentos. Condimentos, la carne de cerdo, bueno, hay una cantidad de alimentos que históricamente han sido considerados como desencadenantes de estas patologías o no. Entonces ahí la dieta es difícil adaptar una dieta adecuada, pero sí hay cosas de estas que podemos manejar en los niños para que mejoren mucho. El trauma físico y las infecciones en otras partes es otra cosa que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ojo, trauma físico puede desencadenar la enfermedad y siempre que tengamos un niño con brote hay que revisar que no tenga infecciones en algún sitio, infecciones del tracto digestivo, infecciones urinarias, infecciones de vía respiratoria, sobre todo son los sitios pues donde puede haber agentes infecciosos que desencadenen la enfermedad. Hasta las caries dentales pues pueden estar produciendo desencadenamiento de la dermatitis atópica. Y también ahorita se sabe pues que los agentes como los ácaros que están en la caspa de los animales
pueden producir, pueden exacerbar o pueden desencadenar episodios de dermatitis atópica, no solo pues problemas respiratorios como rinitis y asma. Muy bien, ya hablamos pues del cuadro clínico y unos criterios pues de diagnóstico. Aquí hay algunos criterios antiguos pues que me parecen que son como más fáciles de manejar, y estos criterios son prurito con o sin escoriaciones, morfología y distribuciones típicas de las lesiones. Ya hablamos de dermatitis eczematosa, que sea en localización flexural, entonces pliegues antecubitales, pliegues poplíteos. En lactantes puede haber compromiso facial en áreas extensoras, y cualquiera de estos o ambos patrones en adultos y niños, que sea crónica y recurrente, que tenga historia personal y familiar de atopia o de algunas otras pues enfermedades atópicas como ahí están mencionadas. Y los criterios menores, pues, que son la cerosis, la hiperlinearidad palmar, queratosis pilares, edad de inicio temprano, colonización cutánea y infecciones por estafilococo aureus, herpes, verrugas, molusco contagioso, etcétera, o sea, infecciones bacterianas o virales, dermatitis plantar inespecífica, eczema del pezón y queilitis, que es la inflamación o la resequedad con fisuración crónica de los labios, del bermellón de los labios. Conjuntivitis, pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, que es una arruguita que se hace en el párpado inferior en estos niños. No solo son ojerosos, sino que también los párpados parecen como de viejito, como arrugaditos. Puede haber queratocono en la córnea, que es relativamente frecuente, entonces estos niños también deben ser evaluados por oftalmología, por eso, por el queratocono, y porque pueden hacer cataratas. Y muchas veces las cataratas están asociadas pues al uso de corticoides tópicos y sistémicos que utilizamos tanto nosotros en estos niños y por tanto tiempo. Puede haber eritrodermia como complicación principal, que es el eritema y descamación de más del 80% de la superficie corporal, o pueden debutar con eritrodermia, un niño que un día aparece con un brote generalizado, todo el cuerpo, prurito severo, eritema, descamación, escalofríos y todo esto, y está en un eritrodermia. Hay que descartar siempre dermatitis atópica como causa de este problema. La pitiriasis alba, que son lo que llaman también aquí en nuestro medio, la señora le dicen los pañitos, que son las placas descamativas hipopigmentadas, principalmente en áreas como expuestas al sol, en las mejillas y en los miembros superiores en los niños, que también es frecuente. Entonces no se les olvide, no existe dermatitis atópica sin prurito. El prurito es el síntoma cardinal de esto, y no hay niño que no se esté rascando todo el tiempo. Inclusive el desespero de los padres puede ser ese, ¿no? De que el niño todo el tiempo se está rascando. Entonces muchas veces el motivo de consulta es más el estrés del papá que los niños, porque los chinos se rascan y están tranquilos, ellos comen bien, duermen bien, pero se rascan todo el día. Aquí vemos pues una foto de un libro antiguo, de un eczema, le decían eczema endógeno o neurodermatitis antiguamente, ¿cierto? Entonces esta es la dermatitis atópica en un niño. Miren que tiene compromiso facial en las mejillas, en la frente, puede haber un compromiso periocular y perioral. Aquí vemos otra niña con el eczema típico pues de la dermatitis atópica. Miren los pliegues de flexión pues muy comprometidos y con un eczema muy costroso. Este eczema tan costroso probablemente le dice a uno que la inflamación es muy severa o que tiene asociada la presencia de un estafilococo. Esas costras parecen costras mielicéricas de estafilococo, y esta niña realmente se mejoró muy rápido. Con una semana de antibióticos el eczema le había mejorado un 90%, o sea que el factor desencadenante era el estafilococo aureus. El aspecto típico pues de la dermatitis atópica en los lactantes, miren, es las mejillas principalmente, placas eritematosas, descamativas, con acostricas, con exudación, bilateral y simétrico. Ojo, las dos mejillitas son exactamente igualitas, ¿sí? Y el eczema flexural, aquí vemos pliegues anticubitales y fosas poplíteas, que son los sitios pues de localización más común, ya en niños un poquito más grandes, en preadolescentes y en niños de etapa escolar, pues es más común ver en estos sitios la descamación. Aquí vemos esta niña, si le miran los ojitos, mírele pues la arruguita del párpado inferior, que es el doble pliegue de Denny-Morgan, y tiene unas placas de eczema. La foto pues no es muy buena, esta niña lo que pasa es que vivía en eritrodermia, vivía todo el tiempo con eritema y descamación. Aquí está una foto de control en donde ya está mucho mejor, pero pues el problema básicamente, ustedes alcanzan a ver ahí en áreas de extensión que no es frecuente, en el dorso de las manos, los codos, donde no es tan común ver el eczema. En esta niña sí lo tiene presente, que lo llaman eczema invertido también, en la dermatitis atópica, que se puede presentar perfectamente.
pliegues de flexión ya en un adolescente. Puede aparecer también en etapas adultas y adolescentes, ¿no? La dermatitis atópica no es exclusiva de los niños, pero sí el 90% de los casos de niños, ¿sí? Un eczema mucho más severo, este parece un eczema nunular, que son unas lesiones, pues aquí no están como en monedita, como dice el libro, pero sí son unas placas exudativas muy gruesas, con mucho prurito, están siempre secretando un material ceroso transparente, ¿sí? Esta es la queratosis folicular, que algunos lo llaman piel de gallina, ¿no? Que son todas esas pequeñas papulitas queratósicas que están generalmente en el dorso de los brazos, a veces en la espalda, en los muslos, pero más frecuente en el dorso de los brazos. Uno le toca los brazos a esta persona y siente que es áspera, ¿no? Esa es la queratosis folicular, que es mucho más común en atópicos, ¿no? Sobre todo en asmáticos, es muy frecuente ver queratosis folicular asociado al asma bronquial. ¿Sí? Miren la ojerita, el doble pliegue de Denny Morgan en esta niña tenía un coloboma en uno de los ojos, que ahí pues, obviamente no se alcanza a ver en la foto, pero pues eso era interesante en el caso de esta niña. El eczema plantar juvenil, que son estas dermatitis de la planta de los pies en los que se ven eritematosos, fisurados, descamativos, principalmente los artejos gruesos de los pies, pero puede ser pues en todo el tercio distal de los pies, incluso en todo el pie donde se presenta este eczema, que es relativamente pruriginoso y muy molesto porque duele, puede producir dolor también en ese sitio. Y este que vemos acá entonces es la pitiriasis alba, que son esas lesiones en placas escamosas. En esta niña, pues como es trigueñita, se nota mucho más fácil. Sí, en los trigueños se ve más fácil, pues la pitiriasis alba, aquí se alcanza a ver las plaquitas o los pañitos en las mejillas, y el cuadro clínico típico es que la niña cuando va a la piscina le da estornudadera o tose mucho y además le salen esas plaquitas. Entonces es común porque el viento, el sol y el agua producen más resequedad en la piel. Entonces agua con cloro, por ejemplo, les produce más resequedad y esa resequedad lleva a que se produzca la hipopigmentación. Entonces no son hongos, ¿no? Que casi siempre que vemos esto pensamos en que tienen hongos y realmente esto solo tiene que ver con la resequedad de la misma dermatitis atópica. El eczema del pezón, también frecuente en hombres, niños y niñas, son pezones eczematosos que se fisuran, que duelen mucho, que molestan mucho, asociado pues a la dermatitis atópica. El prurigo simple de la infancia, que son estas lesiones que parecen como unas ronchitas, pero que en el centro es elevadito y tiene una pequeña vesiculita. Se llama papulovesícula de Tomasoli. Esta es la lesión típica pues, del prurigo simple de la infancia. Entonces ve uno sobre todo en las extremidades, brazos, piernas, y asociado con picadura de insectos, o sea, los pica un mosquito y se llenan de esas ronchas con esas vesiculitas en las extremidades de los niños, extremidades, y en la cintura también aparece. Entonces, prurigo simple de la infancia, también una de las, digamos así, de las enfermedades asociadas a la dermatitis atópica. Diagnóstico diferencial, pues con cualquier enfermedad que produzca eritema y descamación en la piel. Entonces hay inmunodeficiencias, hay desórdenes metabólicos, hay otras enfermedades inmunológicas, enfermedades congénitas, otro tipo de dermatitis, infecciones. Aquí mencionar, por ejemplo, la escabiosis en nuestro medio, que es relativamente frecuente, algunas malignidades como linfomas cutáneos, la cistiocitosis de células de Langerhans, pueden parecerse mucho a la dermatitis atópica. Entonces tener en cuenta pues que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Ahora, ¿necesitaremos algún estudio de laboratorio para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica? No necesitamos estudios de laboratorio realmente. A veces los hacemos para tratar de encontrar la causa desencadenante o si pensamos que hay alguna complicación, ¿no? Entonces podemos hacer un hemograma con recuento de eosinófilos, que seguramente pues si tiene leucocitosis y neutrofilia va a tener infecciones, vamos a tener siempre eosinófilos elevados probablemente en sangre. Se puede medir la inmunoglobulina E, sobre todo la inmunoglobulina E antiestafilocóxica, que nos va a dar pues elevada. Entonces no necesitamos pues no necesitamos para hacer diagnóstico de dermatitis atópica hacer inmunoglobulina E. Ustedes lo van a ver en algunos estudios, sobre todo en los alergólogos le piden inmunoglobulina E a todo, pero para dermatitis atópica pues el diagnóstico es básicamente clínico y va a estar un poquito elevada. Muchas veces cuando está muy elevada puede estar haciendo parte de la dermatitis de un síndrome de hiperinmunoglobulina E, que para eso pues vale la pena hacer la medición de la inmunoglobulina E, que es una inmunodeficiencia pues celular primaria. Tinciones para hongos o para virus, cultivos bacterianos o de hongos, biopsia de piel para diferenciarla de otras enfermedades inflamatorias de la piel, pruebas de alergia
que son muy difíciles de hacer en niños. Esto sí es muy difícil de hacer, y no tanto de hacer, de interpretar más bien, porque estos niños pues con las pruebas de alergia se van a brotar, o sea, solo aunque le rocen la piel se brotan, entonces es muy difícil interpretarlos, entonces están muy rebatidas a hacer pruebas de alergia en los niños que tienen dermatitis atópica. Generalmente en etapas adultas, por ejemplo, sí las hacemos y algunas veces encontramos pues algún desencadenante, alguna sustancia química o algo que está en contacto con la piel que desencadena más fácil la enfermedad. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer pues como medida preventiva en dermatitis atópica? El clima ideal es el templado. Sin embargo, los niños atópicos que viven en Armenia, Quindío, les va muy mal. O sea, este es el clima supuestamente ideal porque no es ni muy caliente ni muy frío, pero el problema que tiene es que tiene una humedad ambiental muy alta y la humedad ambiental desencadena también los casos de dermatitis atópica. Entonces, fenómenos atópicos acá son muchos. Aquí la gente con conjuntivitis y con rinitis y con asma y con dermatitis son muchas pues en nuestro medio. O sea que a pesar que el clima es bueno, no es tan bueno el ambiente. Los baños deben ser cortos con agua al clima, o sea, no debe ser ni caliente ni frío, eso ya lo habían mencionado, ¿no? El baño debe ser cortico. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que uno de los problemas de esta enfermedad es que la piel es muy seca, entonces entre más rápido estén metidos en agua, se van a resecar más, paradójicamente, ¿no? Uno cree que se podrían hidratar y no, la piel no absorbe agua. La piel cuando se seca se le evapora el agua, entonces tener en cuenta que acuérdense que la humectación de la piel, siempre les he dicho que lo da la grasa, el manto hidrolipídico, no el agua. Entonces, por mucho tomar agua, meterse en una piscina con agua o en una tina con agua, no nos va a hidratar la piel, a no ser que cuando salgamos de la tina nos sequemos y nos pongamos una crema emoliente que sella la piel, evita que se evapore el agua. Entonces, en ese momento es importante pues, el uso de la crema hidratante siempre después del baño. No usar detergentes, ya hablamos de eso, no usar detergentes ni antisépticos ni astringentes. Ojo con el alcohol, con los jabones antisépticos como el Neco, como esas cosas en estos niños pueden empeorar el problema porque les reseca más la piel. Ropa suave de algodón o de franela preferiblemente. Algunos dicen que ropa clara también preferiblemente ante los colores oscuros. Uso de emolientes ya mencionamos, restricciones dietéticas, los dejo interrogados, ¿no? Porque ya les hablé de la dieta, pero ¿hay que hacerla o no? Pues en medicina alternativa, por ejemplo, ustedes van a ver que la dieta es fundamental en todos estos pacientes que tienen fenómenos atópicos y hacen unas dietas bastante estrictas y dicen que los pacientes se mejoran mucho. Es posible, yo he visto personas que se han mejorado mucho con dietas a veces un poquito extremas, en las cuales uno no sabe realmente cuál es el antígeno que le está desencadenando eso, porque la dieta es tan extrema que uno no sabe cuál será, pero puede ayudar. Evitar situaciones de hiperhidrosis, el estrés, o con el estrés en estos niños. Y las complicaciones, ya hemos hablado de la eritrodermia, que es el eritema y descamación de más del 80%, el eczema herpético, que es la presencia del herpes simple diseminado en los sitios donde el paciente tiene dermatitis atópica, da una especie como de varicela, pero mucho más severo. Este eczema herpético, en dermatitis atópica es una complicación relativamente frecuente. Pueden colonizarse muy fácil por infecciones, no se le olvide, por hongos, por bacterias, le puede dar más fácil molusco contagioso, verrugas virales. Pueden hacer resistencia o complicaciones por el uso de corticoides y por los inmunomoduladores también, para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tratamos en dermatitis atópica? 4 cosas grandes, ¿cierto? La primera, el prurito. La segunda, el eczema, el brote. El tercero, la resequedad de la piel. Y cuarto, las infecciones agregadas. Entonces, no se le olvide, eso es lo que tenemos que tratar, ¿no? En la primera consulta siempre nos demoramos mucho tiempo. Una primera consulta con un niño de dermatitis atópica puede durar media hora, pues explicándole la naturaleza de la enfermedad a los papás y explicándoles también el tratamiento, cómo debe hacerse y cómo implementar las medidas preventivas en este caso. Eso es bastante importante pues en el manejo de la dermatitis atópica. En el prurito los antihistamínicos funcionan más bien poquito, porque el fenómeno realmente no es histamínico el que ocasiona pues la inflamación y el prurito en estos pacientes. Entonces a veces se usan más bien antihistamínicos tipo sedante, pues como la hidroxicina o la clorfeniramina, porque les da sueño. Estos niños pues pueden dormir mal pues porque se están despertando por el prurito y todo eso, entonces más por eso que porque realmente sean muy efectivos.
son mucho más efectivos entonces los corticoides para el prurito en estos pacientes, y que es lo que usamos básicamente en el eczema. Entonces, corticoides tópicos de mediana o baja potencia por periodos cortos de tiempo. De mantenimiento se pueden dejar esteroides de baja potencia, pero no de uso permanente, ojo con eso, no de uso permanente, solamente cuando haya brotecito, cuando se estén rascando, podemos empezar el corticoide. Si es necesario ponerle uno de mediana potencia, pues se le pone uno de más potencia, pero ojo, nunca debe ponerse un corticoide de mediana o alta potencia más de una semana, nunca más de una semana, porque eso puede tener efectos endocrinológicos muy serios y muy importantes, pues. Entonces, solamente por corto periodo de tiempo. A veces es preferible usar corticoides sistémicos cuando el brote es muy extenso, porque si es muy extenso el brote y le tenemos que poner a más del 15% de la superficie corporal un corticoide tópico, pues puede el efecto ser tan tóxico, más tóxico inclusive que el efecto del corticoide sistémico. Entonces es preferible tomar corticoides sistémicos de manera bien hecha, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, el corticoide sistémico es para darlo entre 0.5 a 1 miligramo por kilo de prednisona, 0.5 miligramos por kilo por 7 a 8 días básicamente o máximo, y únicamente pues en trastornos muy severos o muy extensos. Entonces no se les olvide eso, periodos cortos de tiempo, una semana, y a dosis adecuada. Yo veo con frecuencia que les dan dosis muy chiquiticas, o sea, a un niño de 20 kilos le dan 5 miligramos de prednisona, por ejemplo, una tabletica, que eso no es nada, pues, por 1 o 2 meses. Entonces probablemente le va a controlar el eczema, pero eso va a ser mucho más dañino porque se le está dando crónicamente el corticoide. Entonces hay que darlo más bien en una dosis adecuada, o sea, una dosis elevada por periodos cortos de tiempo. Muy bien. Y se pueden usar también inmunomoduladores como la azatioprina, la ciclosporina, metotrexato, etcétera, pues como para ahorrar corticoides. Y se mencionó también los inhibidores de la calcineurina. Ojo, los inhibidores de la calcineurina son un medicamento tremendamente bueno, que son el tacrolimus y el pimecrolimus. En Colombia no existe pimecrolimus, o sea, solo tenemos tacrolimus. Tacrolimus al 0,3 o al 0,1%. Es bastante bueno el tacrolimus. El problema es que es un sustituto del esteroide, o sea, produce un efecto antiinflamatorio en las placas de eczema muy bueno, pero el problema que tiene es que es un poquito irritante y que el costo es muy elevado. O sea, que el problema de usar eso es que realmente es muy caro, aunque tengo entendido que ya los incluyeron en este año en el POS. Entonces eso puede ser muy bueno pues para los pacientes y las familias que tienen dermatitis atópica, porque podemos utilizar un medicamento que tenga muchos efectos adversos menores que los corticoides en la piel. Muy bien, entonces es más persistente y severa si se inicia tempranamente, más o menos el 50% ha mejorado entre los 5 y los 7 años, el 80-90% en la adolescencia. Pueden persistir casos de dermatitis atópica en adultos, sí, puede persistir toda la vida, pues una persona con dermatitis atópica con dermatitis por sécula, hasta el 10%. Entonces miren que tampoco es una poca cantidad de personas las que pueden permanecer con esto y que lo vemos pues en nuestra consulta a diario. Y existen entonces también unos medicamentos biológicos, hay uno que se llama Dupilumab, que es el que se está usando ahorita para casos en adultos o en adolescentes y adultos con dermatitis atópicas muy severas de difícil manejo, que da un tratamiento tremendamente efectivo pues para estos casos. Es difícil de usar pues porque obviamente eso solo se puede formular por el POS, pues porque el costo es tremendamente elevado, pero funciona bastante bien. Muy bien. Entre más extensa sea la dermatitis y esté acompañada por las otras enfermedades atópicas como rinitis y asma, haya más de un pariente de primera línea con dermatitis atópica y haya empezado muy tempranamente, y en el sexo femenino, una de las cosas raras pues, en medicina, ¿no? Tal vez una de las pocas enfermedades en que el sexo femenino le da más duro es la dermatitis atópica, más severa y puede persistir más en el tiempo. Entonces tener en cuenta pues estas cosas en el pronóstico. Ok. Bueno, en el tratamiento no hablé pues que hay que usar emolientes, acuérdense pues que la reseca hay que tratarla y que si hay signos de infección o si el paciente tiene una enfermedad muy extensa o si está muy difícil el manejo, hay que darle antibióticos pensando en que tenga una sobreinfección por estafilococo, que puede ser un macrólido, puede ser dicloxacilina, pueden ser cefalosporinas de primera generación idealmente, son las ideales, o trimetoprim-sulfa, y se pueden usar también antibióticos tópicos como el ácido fucídico y la mupirocina. Ok, preguntas, comentarios. Por mi parte no, doctor. Listo, sigamos pues a ver si terminamos en 10 minuticos dermatitis del área del pañal.
Bueno, en cuanto pues a la definición de la dermatitis del área del pañal, pues tenemos que es una erupción que ocurre pues precisamente en el área de la piel que está cubierta por el pañal y que pues esto incluye todos los procesos inflamatorios que afectan pues la porción inferior del abdomen, los genitales, los glúteos y pues la porción superior de los muslos. Y pues obviamente esta está producida o se origina por el contacto prolongado pues con la orina y con la materia fecal dentro del pañal. Bueno, en cuanto a, pues, a la epidemiología, tenemos que, obviamente va a ser más prevalente pues, en menores de 2 años, que son aquellos, pues, son los que usan el pañal y pues no tienen adecuado control de esfínteres. Entonces, pues, obviamente esto los va a predisponer a tener este tipo de dermatitis. Pero pues también puede verse en niños mayores y adultos, aunque es más raro, pero pues niños mayores y adultos que tengan incontinencia o pues que tengan parálisis y requieran utilizar el pañal. También tenemos que puede producirse cuando se utilizan sustancias irritantes que pues promueven la descomposición de la piel, y también pues que por ejemplo puede ser la humedad o enzimas focales. Bueno, entonces ya siguiendo con lo que pues es la etiología y la patología, entonces pues tenemos que pues se va a causar una irritación primaria pues a causa del pañal que está humedecido con orina y pues digamos que ese contacto prolongado, esa fricción por no haber cambiado pues el pañal de una forma pues rápida o pues cuando se mantienen pues me va a causar un eczema y una maceración y pues digamos que eso me va a favorecer el inicio pues de lo que va a ser la erupción y entonces pues digamos que esta inflamación se va a mantener y se va a agravar por los propios elementos que puede tener la orina o la materia fecal, que pues muchas veces hay productos de la degradación de bacterias que van a ser aún más irritantes. Hay unos factores que van a hacer, pues digamos que pues va a ser más grave el cuadro, entonces digamos que ahí está la Candida albicans que puede sobreinfectar el área y empeorar el cuadro, o también digamos la composición de la orina, si la orina tiene un pH mayor a 8, entonces pues puede inducir más irritación, y también lo que les dije, las enzimas bacterianas de las deposiciones, que pues van a inducir aún más irritación, y que digamos pues digamos uno de los factores más importantes va a ser pues ese amoníaco derivado pues de la descomposición de la urea y digamos también pues las bacterias presentes o los productos como por ejemplo el Bacillus fecalis. En cuanto al cuadro clínico, entonces digamos que cuando el niño, pues cuando estamos en periodo neonatal, se va a caracterizar por una dermatitis aguda, vamos a ver una zona que se va a ver roja, brillante, pues más que todo en la zona perianal, y ya después del periodo neonatal de 2 a 4 meses, vamos a tener que la presentación ya puede variar un poco más, entonces puede empezar desde tener un eritema simple hasta áreas extensas con exudados, contrasudados, escamación o pápulas y vesículas. Entonces, digamos que pues tenemos que tener en cuenta que esto afecta a las áreas más convexas, esas áreas que están en contacto directo con el pañal y no las que, pues digamos, por ejemplo, los surcos, que digamos que los surcos no van a estar como en un contacto tan directo con él. Y ya, pues en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta lo que es la candidiasis, la dermatitis seborreica e infecciones bacterianas. Entonces, en cuanto a la candidiasis, digamos que esta no me va a respetar los pliegues, que tiene pues alrededor esas zonas satélites que pues de lesión, y también en cuanto a la dermatitis seborreica, que también vamos a verla asociada pues digamos también con los surcos genitocrurales, también pues vamos a ver afectación en lo que es la cabeza, la nuca y así. Y en cuanto a las infecciones bacterianas, pues vamos a ver que son erupciones vesiculoampullosas o pustulosas que tienen una tendencia a ser más localizadas. También podemos ver que hay combinaciones, o sea, el paciente puede tener pues la dermatitis del pañal, el eczema del pañal, pero también puede tener dermatitis atópica y dermatitis seborreica pues juntas, o también está también la dermatofitosis, que pues digamos es un cuadro de dermatitis de pañal más pues más infección por rubrum o focosum.
En cuanto a la histopatología, vamos a ver pues como pues un patrón de dermatitis simple, que vamos a ver esponjiosis, que pues lo que vemos ahí es que pues se va a formar un edema entre las células y se van a formar vesículas. Digamos, pues es muy común pues encontrar edema en toda esta zona y pues vamos a ver dilatación vascular e infiltrados. En cuanto al tratamiento, pues lo primero van a ser medidas, pues educación a la mamá, entonces en cuanto a mantener la zona del pañal limpia y seca, pues cambiarlo con frecuencia, utilizar pues pañales desechables que sean de calidad y que permitan que la piel transpire, pues digamos que en caso de no poder contar con pañales desechables y digamos usa pañales de tela, digamos que no sean, que no, al limpiarlos no sea con detergentes que sean fuertes o sustancias que sean pues asépticas y que puedan ser irritantes para el bebé. Muchas veces también hay que tener en cuenta las toallitas húmedas con las que limpian al bebé, porque muchas veces estas también pueden tener elementos que pueden ser irritantes. Y pues digamos que también tenemos que tener en cuenta, señalarle a la mamá como en cuanto, pues si la lesión no cede, pues digamos, tenemos que ya consultar para ver qué se le puede dar a ese niño. Entonces, pues ya, pues hay una investigación que pues se hizo en niños de 0 a 24 meses y demostró pues que el tratamiento con leche materna humana era pues tan eficaz como el ungüento con hidrocortisona. También se recomienda usar pues protección con ungüentos, con óxido de zinc, pasta pues del azar que pues es también óxido de zinc o cremas pues emolientes que pueden ser suficientes para prevenir la irritación. Y ya cuando encontramos complicaciones infecciosas, como los dije de la candidiasis o las bacterias concomitantes o pues otros hongos, pues ya vamos a entrar a usar antibióticos o antifúngicos. Y cuando no hay infección asociada, pues por lo general la hidrocortisona, como ya el 1%, usada por periodos cortos, puede funcionar. Y ya, muchas gracias. Bueno, muy bien, súper. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Dermatitis del área del pañal. No, doctor. No, doctor, por mi parte no. Bueno, estuvo muy bien. Nos vemos entonces ahorita en clase en consulta, los que tienen consulta conmigo. Listo, doctor, muchas Ok. gracias. Tenga buen día. Chao, buen día. Buen día. Gracias, doctor. Dígame. Gracias, doctor.